los libros de fisiopato no está algo específico de dolor abdominal. No hay un apartado que diga dolor abdominal, solamente está la fisiopatología del dolor en general, cómo se transmite, qué es lo que ya hemos llevado. Entonces, bueno, tengo que avanzar lo que refiere el diseño instruccional. Así que lo he tenido que adaptar. La poca información que refiere sobre dolor abdominal, pues está en la fisiopatología de la ciencia del por qué y cómo. Entonces, dentro de la definición vamos a poder identificar el síndrome doloroso abdominal, que ese es el nombre correcto fisiopatológicamente hablando, en aquel paciente con signos de sintomatología referidos al abdomen, de los cuales el dolor es predominante y siempre debe estar presente. Las clasificaciones son variadas dependiendo del libro que ustedes agarren, así desde un punto de vista temporal, y aunque varían muchos los criterios. Ese es el gran problema y la gran queja que he tenido con los que hacen el diseño instruccional, que supuestamente al año lo van a cambiar, bueno, al siguiente semestre, ojalá. ¿Por qué? Porque aparte de la signosintomatología, eh, los libros varían. ¿Por qué? Porque vamos a tener síndrome doloroso abdominal, quirúrgico y no quirúrgico. Entonces, si tú vas con un libro de cirugía, obviamente va a tomarlo desde el punto de vista quirúrgico. No quirúrgico, si tú agarras un libro de semiología, pues lo va a tomar desde un punto de vista clínico, y los tratamientos igual varían según el libro que tú agarres. En este sentido, es algo demasiado grande como para suponer que hay una fisiopatología específica. Habría fisiopatología de síndrome doloroso abdominal quirúrgico, no quirúrgico, semiológico, clínico, etcétera, etcétera. Entonces yo agarré lo más básico que eh, tenemos. Dentro de las características anatomofisiológicas, el peritoneo va a ser una división muy importante porque dolor peritoneal, o sea, dolor de peritoneo, va a ser una de las características muy importantes que vamos a tener en relación, ahora sí, ya puedo fallar, en relación con los trastornos que podemos tener en el síndrome doloroso abdominal, trastornos retroperitoneales, que ustedes por anatomía recordarán, supongo, etcétera, etcétera. Entonces, toda la parte anatómica, más que todo, más allá de lo fisiológico, son importantes. Entonces, como el peritoneo va a ser una de las herramientas más importantes que vamos a tener, vamos a tener causas intraperitoneales del dolor abdominal y causas extraperitoneales del dolor abdominal. Por el cual, las causas, las causas intraperitoneales del dolor abdominal van a estar el mecanismo inflamatorio, la isquemia, las causas mecánicas, mecanismo inflamatorio, isquemia, causas mecánicas, hemoperitoneo, neoplasias y trauma. Dentro de los mecanismos inflamatorios vamos a tener relacionado con el peritoneo, que va a estar la peritonitis química y la peritonitis bacteriana. Dentro de la peritonitis química, que está la úlcera péptica, el tracto biliar, la pancreatitis, siempre no puedo mencionar este nombre porque está en alemán, dolor en la fase ovulatoria de la menstruación, la ruptura de quiste ovárico, la peritonitis bacteriana, que va a ser primaria, neumocócica, estreptococo, tuberculosis, peritonitis bacteriana espontánea y perforación de víscera hueca, que es la secundaria. Mecanismos inflamatorios de víscera hueca, todas las itis, la mayoría quirúrgica que van a tener, apendicitis, colecistitis, úlcera péptida, gastroenteritis, duodenitis, colitis, síndrome de intestino irritable, diverticulitis y diverticulitis de Merkel. En víscera sólida, pancreatitis, absceso hepático, absceso pancreático, absceso esplénico. En el mesenterio, linfoadenitis, apendicitis epiploica. En órganos pélvicos, enfermedad pélvica inflamatoria, salpingitis, absceso ovárico, endometritis y otras endometriosis. En isquemia,
trombosis mesentérica, infarto hepático, infarto esplénico, isquemia o mental, hernia estrangulada. Dentro de las causas mecánicas, por ejemplo, obstrucción y distensión aguda, obstrucción intestinal, bridas y adherencias, obstrucción biliar, cálculos, neoplasias, quistes de colédoco, hemobilia, vísceras sólidas, esplenomegalia aguda, hepatomegalia aguda, mesenterio torsión o mental, pelvis, quistes ováricos, embarazo ectópico, torsión de procesos fibrosos, enemo peritoneo, ruptura de neoplasia hepática, ruptura esplénica espontánea, ruptura mesentérica, ruptura uterina, folículo de Graf roto, embarazo ectópico roto, aneurisma aórtico, visceral roto, neoplasias primarias o metástasis intraperitoneal, en traumas contusos o cerrados, penetrantes, iatrogénicos y violencia doméstica. Como pueden observar, es muchas las causas, o sea, y eso solo que están en causas intraperitoneales. De acá, una que tengo que aclarar, porque no sé si habrán llevado en cirugía todavía, porque que yo recuerdo esto de llevado en cirugía 2 o cirugía 3. Las bridas y adherencias pueden ser una consecuencia de intervenciones quirúrgicas abdominales constantes, aunque según las nuevas actualizaciones, las bridas y adherencias también tienen un factor genético, en la cual pues puede ser que solamente que con una intervención en estos pacientes que tienen una característica genética, con solo una intervención tiene un factor de riesgo genético para hacer bridas o adherencias. ¿Qué son bridas o adherencias? Literalmente, digamos, vamos a tener la división entre el peritoneo y la parte abdominal, ¿ya? Esta división empieza como si fueran telarañas, empieza a crearse bridas y adherencias entre el órgano intervenido y la parte del peritoneo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues como se empieza a adherirse, por eso se llaman bridas y adherencias, empieza a adherirse el órgano con el peritoneo, empieza a limitar el movimiento, empieza a causar dolor, etcétera, etcétera. Eh, Según el Schwartz, creo, que es el libro con el que hemos repasado esto cuando yo era estudiante, las bridas y adherencias son más comunes a partir de la tercera intervención quirúrgica de menos de un año, ¿ya? O sea, si en menos de un año te han hecho 3 cirugías quirúrgicas, tienes un factor de riesgo muy alto para hacer bridas y adherencias. Y la actualización nos dice que también hay un factor genético relacionado con eso de hacer bridas y adherencias, que puede ocurrir que la primera intervención quirúrgica nos lleve a la formación de bridas y adherencias. Entonces, hay demasiadas causas para el dolor abdominal, así que en teoría podría preguntarles todas, ¿no? O sea, su examen, no sé, en un caso clínico X, les salga cualquiera de estos o de estos y me expliquen por qué, dónde y cómo sería el dolor abdominal, ¿ya? O sea, está relacionado con fisiopatología del dolor igual, por si acaso. Causas extraperitoneales en el tracto genitourinario, causas metabólicas, por toxinas, causas hematológicas, causas retroperitoneales, eh, causas respiratorias, causas cardiovasculares, causas endocrinas, musculoesqueléticas, psicógenas, causas ficticias, neurógenas, tracto genitourinario, pielonefritis, absceso perinefrítico, perdón, infarto renal, nefrolitiasis, obstrucción ureteral, cistitis, prostatitis, vesiculitis seminal, epididimitis, orquitis, torsión testicular, dismenorrea, amenaza de aborto, causas metabólicas, porfiria aguda, fiebre mediterránea familiar, hipolipoproteinemia, hemocromatosis, edema angioneurótico hereditario, entre las toxinas por bacterias, veneno de insectos, veneno de animales,
metales pesados, hongos venenosos, abstinencia de narcóticos, uso de drogas ilegales, causas hematológicas, crisis drepanocítica, leucemia aguda, estados hemolíticos agudos, coagulopatías, anemia perniciosa, otras discrasias, causas retroperitoneales, hemorragia retroperitoneal, absceso de psoas, causas respiratorias, neumonía, empiema, embolia pulmonar, infarto pulmonar, neumotórax, causas cardiovasculares, isquemia miocárdica, infarto agudo miocárdico, fiebre reumática, pericarditis, vasculitis, periarteritis, en las causas endocrinas, cetoacidosis diabética, hiperparatiroidismo, insuficiencia renal aguda, hiper e hipotiroidismo, causas musculoesqueléticas, hematoma de la vaina del músculo recto, artritis o disquitis dorsolumbar, causas psicógenas, hipocondrias y trastornos de somatización, en causas ficticias, síndrome de Munchausen y simulación, causas neurogénicas, herpes zóster, tabes dorsal, compresión de la raíz nerviosa, tumores del cordón espinal, osteomielitis espinal, epilepsia abdominal, migraña abdominal y esclerosis múltiple. Sigo enfermo, entonces significa que ustedes me han contagiado, desgraciados. Eh, dentro de estas, dentro de las causas psicógenas, hay que tener mucho cuidado y diferenciar al hipocondriaco con síndrome de Munchausen. El hipocondriaco, como ustedes sabrán, la diferencia entre el síndrome de Munchausen, que el paciente trata, o sea, el paciente ve, qué sé yo, supongamos hoy estoy avanzando infarto agudo miocardio, ¿ya? Y el paciente estudia, ve, identifica qué tiene ese paciente, digamos, dolor, dolor precordial, etcétera, etcétera. Y el paciente con síndrome de Munchausen puede empezar a golpearse el tórax para realmente sentir ese dolor. Puede, no sé qué se le puede ocurrir para que sienta el sabor metálico a nivel de la boca y al momento de la revisión con el colega, pues supongamos que realmente tiene la enfermedad, el paciente con síndrome de Munchausen siempre va a buscar que se note que está enfermo, ¿ya? O sea, él busca realmente que lo revisemos. El paciente con síndrome de Munchausen normalmente está asociado a un trastorno psicológico psiquiátrico, en la cual normalmente por abandono en la infancia, eh, han podido descubrir que tienen mucha atención de muchas personas cuando están enfermos. Entonces, en el síndrome de Munchausen trata de estar enfermo y, o sea, puede tomar medicamentos, puede hacerse daño a sí mismo con tal de que logre su cometido. Mientras que el hipocondriaco solamente empieza a suponer de que tiene la signosintomatología que empieza a escuchar, ¿ya? Esa es la diferencia. El hipocondriaco, qué sé yo, llevamos neumonía, entonces digo, la neumonía tiene la característica de disminución de la frecuencia respiratoria y de repente, creo que disminuye mi frecuencia respiratoria este último tiempo. Empieza a tener tos, trastornos relacionados con la espirometría y estoy con tos. A ver, me haré una espirometría, seguro va a estar baja y que no sé qué. Entonces, el hipocondríaco no se causa daño, sino que desde una característica psicológica supone que tiene signos y sintomatología que no la tiene. ¿Y cómo vamos a saber eso? Cuando hacemos la revisión, evidentemente pues no tiene disminución de la frecuencia respiratoria, no tiene, ni siquiera tiene tos, etcétera, etcétera. Entonces,
es diferente un paciente del otro. El Munchausen es peligroso porque no saben los límites de esos pacientes. Pueden llegar hasta hacerse, hasta matarse inclusive, con tal de simular de que están enfermos. Obviamente ambos tenemos que llevarlos con profesionales que son caramba, el psicólogo o el psiquiatra. Algo que ya han llevado ustedes mucho tiempo, que es la división semiológica abdominal, ¿ya? ¿Por qué la división semiológica abdominal es importante en esta característica? Porque al tener diferentes órganos asociados o partes de los órganos asociados entre uno con el otro y por las características de la inervación, pues es muy fácil confundir una cosa con la otra, ¿ya? O sea, fácil en el sentido de que el paciente, qué sé yo, si el dolor está en esta zona y debería estar en fosa ilíaca derecha y tenemos todo esto para eh, decir las posibles patologías que puede tener, fácilmente el paciente puede confundir su dolor llevándolo con este sitio, porque recuerden, si estamos hablando de dolor agudo, el dolor agudo normalmente es muy específico, ¿ya? Vamos a tener hasta 2 o 4 centímetros de diferencia, pero si estamos hablando de dolor crónico, pues esto puede ser de 20 hasta 30 centímetros de diferencia de dónde captas el dolor, ¿ya? O dónde estás interpretando que está el dolor. Por el cual, si estamos hablando de dolor crónico abdominal, puede ser que tenga un proceso de litiasis vesicular crónico y diga, creo que tengo gastritis y por eso me está doliendo y que no sé qué, pero en realidad el punto inicial está acá y la irradiación o la captación del dolor en la parte del dolor crónico pues abarca también a nivel de epigastrio y el paciente pues no sabe la diferencia. Lo único que refiere es que tiene dolor en esta área, entonces recordar todo esto, porque aprender no, porque se supone que ya lo han llevado, recordar todo esto sí va a ser muy importante para poder entender eh, dónde puede estar localizado específicamente el dolor, porque cada uno va a tener diferentes características, por el cual a nivel de hipocondrio derecho podemos asociarlos con diferentes patologías. Una de las principales, por obvias razones, va a ser la enfermedad biliar, cólicos biliares, colecistitis, colitiasis, colangitis, úlceras gastroduodenales, enfermedades hepáticas principalmente, aunque no tan habitual, hepatitis, neoplasias hepáticas, abscesos, hepatopatías congestivas. También estarían las enfermedades pulmonares por su directa relación con la parte pulmonar, neumonías, absceso subfrénico, embolias pulmonares, neumotórax, caramba, con la pared abdominal, herpes zóster, sobrecarga muscular, con la parte renal también, no muy habitual, confundir el dolor, pero está la pielonefritis, absceso perinefrítico, nefrolitiasis, en la enfermedad de colon, colitis y diverticulitis derecha, mientras que en hipocondrio izquierdo va a estar relacionado con úlcera gastroduodenal, enfermedad esplénica, ruptura esplénica, infarto esplénico, con patología pancreática, pancreatitis, neoplasia pancreática, con trastorno pulmonar, neumonía, absceso subfrénico, embolia pulmonar, neumotórax, con enfermedad renal, pielonefritis, absceso perinefrítico y nefrolitiasis. Es decir, todas estas patologías pueden aparecer en su examen. En epigastrio, úlcera duodenal, enfermedad pancreática, pancreatitis, neoplasia pancreática, en trastornos biliares, cólico biliar, colecistitis, colodicultiasis, colangitis, y en enfermedad esofágica, esofagitis por reflujo, esofagitis infecciosa. Ya me acuerdo porque se aplazan. Si bien esto no es tan largo, pero ya me acuerdo porque se aplazan porque no saben diferenciar una patología de otra. A nivel de esogastrio, vamos a tener la apendicitis en estadio precoz por las características que ya habíamos aprendido en fisiopatología del dolor. En la primera fase, sí puede estar relacionado con apendicitis, obstrucción de intestino delgado, gastroenteritis, isquemia mesentérica,
aorta abdominal. Sé que es aorta abdominal, pero me he olvidado cuál era la última letra. Ruptura de aorta abdominal, disección de aorta abdominal, el hipogastrio, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, causas ginecológicas, hipogastrio, tumor ovárico, torsión ovárico, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, absceso tubo ovárico, dismenorreas también, enfermedad del colon, proctocolitis, diverticulitis, enfermedad de las vías urinarias, cistitis, nefrolitiasis, prostatitis, fosiliaca derecha, apendicitis, que es el rey de todos, en fosiliaca derecha, enfermedad pélvica inflamatoria también entraría dentro de las causas ginecológicas, tumor de ovario, torsión de ovario, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, absceso tubo ovárico, en la enfermedad renal, que aquí sí vamos a encontrar una relación un poquito más directa, pielonefritis, absceso perinefrítico, nefrolitiasis, en enfermedades intestinales, diverticulitis derecha, ileocolitis, gastroenteritis y hernias por la situación anatómica, obviamente. Fosiliaca izquierda, causas ginecológicas, tumor de ovario, torsión de ovario, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, enfermedades renales, pielonefritis, absceso perinefrítico, nefrolitiasis, en enfermedad intestinal, diverticulitis del colon sigmoides, ileocolitis, gastroenteritis y hernia también. En dolor difuso, gastroenteritis, obstrucción intestinal, periodontitis, isquemia mesentérica, cetoacidosis diabética, porfiria, uremia, hipercalcemia, crisis trepanocítica, vasculitis, intoxicación por metales pesados, abstinencia de opioides, fiebre mediterránea familiar y angioedema hereditario. Valga la aclaración. La fiebre mediterránea es más común en Europa, por si acaso, por muchas características, entonces... pero puede entrar en su examen, ¿no? Qué bien, qué divertido. Entonces, creo que aquí ya empieza solamente, sí, en efecto. Lo que en realidad tenemos que saber dentro de las características abdominales es que podemos tener puntos dolorosos para poder identificar que probablemente esté asociado con el dolor del paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a palpar, aunque supongo que les han enseñado a palpar abdomen o no, manual, bimanual. Recién, Doc. Recién estamos entrando, ¿no? Sí, sí. Estamos en corazón, terminando corazón. Claro, pero sus prácticas, creo que algunos ya van a acabar sus prácticas de semi o no. Todavía no, Doc. Sí, sí. Bueno, revisan el Schwartz y el libro de semio. Más fácil. Ahora sí, la manera correcta para hacer la revisión del abdomen, sea manual o bimanual. Claro, es que esto lo hacía en presencial. Bueno, supongo que esta me ayuda. Tenemos que ir en la revisión semiológica. Si bien, qué sé yo, le duele al paciente, dice, ay, me duele en fosiliaca derecha, no necesariamente tenemos que empezar acá, ¿ya? Eso es un error. Según los libros de semiología, tenemos que hacer una inspección, por eso tiene estos numeritos, por si acaso, ¿ya? La manera correcta es que vayamos palpando desde hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, y luego vayamos hacia flanco derecho, hacia mesogastrio, flanco izquierdo, y de ahí a fusiliaca derecha,
hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Vayamos palpando. No me acuerdo si a ustedes les he hecho. La forma correcta de palpar, creo que sí les he hecho, no me acuerdo. No, eso era oficio 1. Por si acaso, no tengo cámara, por eso no les pido a ustedes que pongan cámara. Hasta ahora no compro una cámara porque me da flojera. La manera correcta de palpar, según la característica fisiológica, como si bien la mano, desde un punto de vista de transmisión de sensibilidad, puede captar muchas cosas, que me van a hacer recuerdo de mostrarles en la presencial. Los dedos van a ser una de las herramientas más importantes que vamos a tener, los pulpejos de los dedos, para captar qué tenemos hacia nuestro alrededor, ¿ya? Por el cual, la manera correcta es que los pulpejos de los dedos empiecen a presionar y ver si tenemos alguna alteración, si hay presencia de alguna masa y demás. La técnica semiológica es muy específica, y lo que yo les he dicho los de primero. Esa es la manera correcta, manual o bimanual. Ya es muy diferente cuando eres un doctor o una doctora puerco o puerca, en la cual ya está haciendo la revisión con otras intenciones, por si acaso. En la parte abdominal es muy importante esto porque se nota la diferencia, por si acaso, a kilómetros se nota. No es que estás dando una caricia, por si acaso, es más una revisión semiológica que es un poquito torpe, pero es para ver pues si hay alguna alteración en toda esta zona. Si sí la hay, pues vamos a poder descubrirlo. Entonces, vamos a tener puntos dolorosos, por ejemplo, el punto cístico, el punto de Morris relacionado con apendicitis, el punto de McBurney, igual relacionado con apendicitis, el punto de McBurney izquierdo relacionado con diverticulitis, los puntos ureterales superior, medio, inferior, que supongo que saben cuál es el inferior. Pero el punto cístico, que es una... Bueno, esto no me corresponde en realidad, pero sí les tengo que orientar para que se orienten. Tenemos que hacer líneas imaginarias, ¿ya? Por ejemplo, el punto cístico, desde el reborde de la parrilla costal hasta el ombligo, vamos a hacer una línea imaginaria en la cual en el punto medio con la última parrilla costal, acá se va a encontrar el punto cístico, en la cual, relacionado con trastornos vesiculares, vamos a hacer dos técnicas en realidad. Si solamente decimos punto cístico, es que al contacto, o sea, va a sonar feo, pero vamos a introducir los dedos por debajo de la parrilla costal, y si hay dolor, entonces estamos hablando de punto cístico positivo, ¿ya? Por el cual, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede haber dos variantes. Uno, que duela al momento de introducir, o que duela al momento de soltar, ¿ya? Estos dos son muy importantes. Diferenciarlo uno del otro, pero el punto cístico lo tenemos en esta zona. El punto de Morris y el punto de McBurney, vamos a hacer una línea imaginaria entre el ombligo hasta la espina ilíaca, derecho obviamente, porque ahí se encuentra el apéndice. Entonces, esta línea imaginaria vamos a dividirlos en 3 tercios, ¿ya? Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. En el primer tercio, justamente vamos a encontrar el punto de McBurney, que cuando hablamos de apendicitis en fase 2, normalmente el punto de McBurney es positivo, es decir, hacemos igual, maldita sea, la palpación. En este punto presionamos y soltamos. Hay presión cuando hacemos presión, el paciente va a referir dolor y es punto de McBurney positivo. En el punto de Morris, de apendicitis, igual, que estaría relacionado con un fase 2 o fase 3 de apendicitis. Por el cual tenemos estos dos puntos, son líneas imaginarias.
El punto de McBurney izquierdo relacionado con diverticulitis, igual, similar a lo que habíamos hecho con la apendicitis, una línea imaginaria entre el ombligo y la fosa ilíaca izquierda. Vamos a hacer la división en 3/3 igual, 3, 2, 1. En esta vamos a encontrar el punto de Marconi izquierdo, ya que este solo está relacionado con diverticulitis. Los puntos ureterales, aunque creo que lo tengo más adelante, superior, medio, inferior, el inferior que está aquí abajo. Vamos a hacer una línea imaginaria desde la línea de la cintura o la parte del ombligo. Vamos a hacer una línea transverso umbilical en la cual está relacionado con el recto anterior. En este punto se encuentra el punto ureteral superior, ¿ya? Mientras que el punto ureteral medio, igual con el recto anterior, vamos a hacer una línea entre espinas ilíacas y en este punto se va a encontrar el punto ureteral medio. Entonces, todos los puntos dolorosos los vamos a tener, o los más importantes. Sé que hay más, no soy cirujano ni tampoco soy de medicina interna, entonces estos que son más loquitos con los puntos dolorosos, pues sé que debe haber muchos más y sé que hay muchos más. Por el cual yo les enseño lo que el libro refiere que deberíamos saber, lo más importante. Aquí había tenido la técnica, qué bien. Como pueden apreciar, la técnica es esta, o sea, vean cómo los dedos son los que presionan, el pulpejo de los dedos son los que presionan. Yo no estoy acariciando, no estoy poniendo mi palma sobre el paciente porque eso puede estar relacionado con acoso por si acaso, ¿ya? Tengan mucho cuidado al momento de hacer una revisión porque hay algunos, o sea, experiencia propia. Cuando éramos estudiantes, había un doctor que era el doctor Cochinón, que así le decíamos, porque cada vez que hacíamos prácticas en el hospital, para mostrarnos la técnica correcta, siempre escogía una dama, obviamente la dama más bonita de la práctica, y o sea, la técnica que él utilizaba, ahí yo me he dado cuenta, gracias a un doc más adelante, obviamente, que nos decía la manera correcta de hacer la revisión y era más caricias que hacer una revisión correcta. Entonces, por favor, no lo hagan. Me daría mucho asco que ustedes sean igual que ese doctor, que obviamente no voy a decir su nombre ni su apellido, pero no sean como esos doctores, por favor, ¿ya? La técnica correcta es esta manera, mi manual o manual. Signos característicos de la colecistitis, lo que les decía, hacer una presión por debajo de la parrilla costal y va a referir dolor. O al momento de hacer una revisión general, haciendo en su división semiológica, desde hipocondrio derecho, epigastro, hipocondrio izquierdo, cuando ya hacemos una presión, no tan directa como en esta, no tan directa como en esta, ya presenta dolor el paciente, por el cual puede estar asociado con colecistitis. Valga la aclaración, puede estar asociado. Para determinar si es colecistitis o qué será, necesitamos apoyo laboratorial y apoyo imagenológico para decir es esto o es lo otro, ¿ya? Porque si lo hacen, hay muchos doctores antiquísimos que dicen, ay, es que la semiología lo es todo. No, las nuevas actualizaciones dicen que la semiología no lo es todo, es un gran complemento y es una gran herramienta y te puede llevar a un diagnóstico clínico mucho más acertado, pero no es determinante. Entonces, con la semiología nos puede ayudar a que nuestro trabajo sea más fácil, por supuesto, pero para definir si es el uno o el otro, sí o sí necesitamos apoyo laboratorial o apoyo imagenológico, ¿ya? Relacionado con dolor a nivel de epigastrio, ¿ya? Vamos a hacer una línea media desde
el apéndice sifoides hasta el ombligo, vamos a hacer una línea media, en la cual en la parte medial se encuentra un punto doloroso epigástrico. Hacemos presión y nos daría un punto doloroso positivo, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Puede estar asociado con múltiples patologías, ¿ya? Así que si bien la semiología es interesante, para definir qué realmente es, pues sí o sí laboratorio e imágenes, porque si no, está complicado que podamos identificar qué realmente es el punto doloroso, pero eso puede entrar en su examen. Chaufar y Rivet. Pucha, Chaufar y Rivet, odio estos puntos. Bueno, vamos a hacer una línea imaginaria desde el reborde costal hasta la parte abdominal, en la cual el primero vamos a dividirlo en tres, ¿ya? Que vaya hacia la espina ilíaca, que vaya hacia el reborde costal y que vaya hacia la parte del epigastrio hasta el apéndice sifoides, en la cual en este ángulo o en esta angulación se encuentra el punto doloroso, ¿ya? Que va a estar relacionado o puede estar relacionado también con inflamación del páncreas. Entonces, este punto doloroso es importante, sí, pero, y aquí hay un gran pero, puede confundirse con dolor apendicular, ¿ya? En primera fase, en fase 1, entonces ahí tenemos un problema, ¿ya? El problema de los dolores abdominales. Por eso odié cuando pasé por mi rote de cirugía, porque había muchos puntos dolorosos. Punto de McBurney, que es el que más utilizamos. Es lo que yo les decía. Debería ir en 3 tercios. Y en este primer tercio vamos a encontrar el punto de McBurney. No tienen que hacer como está en la imagen, obviamente. Es una imagen referencial. Hacemos presión con los carajo, con los 4 pulpejos de los dedos, hacemos presión en este punto y si es un punto positivo, pues punto doloroso positivo asociado con apendicitis. Como pueden ver, y esto es lo que a las damas les decía, en teoría, damas o varones, no sé, porque ahora ya no sé, la técnica semiológica pues no te permite tener uñas largas, ¿ya? O uñas postizas, no sé. No pueden tener uñas largas porque van a causarle otro dolor al paciente y lesiones. Entonces, al momento de hacer esta revisión semiológica, preferentemente pues no, el colega no puede, no debe tener uñas largas por si acaso, porque cuidado el dolor se confunda con en realidad que se están clavando las uñas al paciente. El signo de la ola. El signo de la ola, esto sí debería hacerlo de manera presencial, pero bueno, circunstancias de la vida. Del lado contralateral, o sea, de fosa ilíaca izquierda, vamos a hacer una presión como está en la imagen, acá, como está en la imagen, vamos a llevar el contenido que tenemos, porque empieza a generarse gases también durante la patología abdominal. Hacemos una presión como para mover desde el punto A hasta punto B, existe un recorrido y en el signo de la ola empieza a presentar dolor acá, ¿ya? O empieza a presentar dolor en hipogastro, mesogastro, etcétera, etcétera. Igual está dentro de las técnicas semiológicas el signo de la ola. Es importante saber cómo funciona. Uf, ya. Bueno, los voy a matonear con lo que a mí me han matoneado. Por eso, en parte, odiaba mi rote de cirugía en el hospital cuando ya era interno, porque siempre me preguntaban lo mismo y lastimosamente para apendicitis maniobras sobran. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista anatómico vamos a encontrar
diferentes posiciones anatómicas del apéndice. Entonces, dependiendo la característica del apéndice, vamos a tener diferentes maniobras. ¿Por qué? Porque el punto de McBurney puede ser negativo si tenemos una posición diferente de ese apéndice. Entonces, por ese motivo, si sospechamos de que es apendicitis, tenemos que utilizar otras maniobras. La maniobra Osman-Metzer es para apendicitis retrocecal. Vamos a tomar el punto doloroso de McBurney, y vamos a pedirle al paciente de que empiece a hacer una apertura del miembro inferior derecho en esta característica, por si acaso, en esta característica, no directamente, sino que poco a poco vaya abriendo el miembro inferior derecho en relación con el miembro inferior izquierdo, y en este punto, que aproximadamente van a ser I'm here, teacher. 60 grados, va a empezar I'm a here. sentir dolor. I'm here. ¿Ya? Y va a tener, no va a doler la pierna, por si acaso, porque alguna vez me pusieron a hacer un examen. No le va a doler la pierna, le va a doler el punto doloroso de McBurney. Apendicitis retrocecal no tiene dolor en el punto doloroso de McBurney, sino ante esta maniobra va a sentir dolor cuando ya tengamos una apertura de aproximadamente 50-60 grados. Eso no me acuerdo exactamente, pero hasta que el paciente tenga esta característica, pues vamos a darnos una maniobra positiva, el signo de Dunphy. El signo de Dunphy, igual, vamos a hacer presión en el punto doloroso de McBurney y vamos a pedir al paciente que empiece a toser. ¿Ya? Empieza a toser el paciente y ante la presión va a darnos una maniobra o un signo positivo, signo de Dunphy. Signo del músculo del psoas. Vamos a colocar al paciente desde el cúbito lateral para apendicitis retrocecal. Del cúbito lateral izquierdo, vamos a pedir al paciente que miembro inferior derecho empiece según voy a enseñar, como me decían mis cirujanos, vamos a pedir como si hiciera una patada hacia atrás, solo que con el miembro inferior extendido. Se le pide que lo haga lentamente, o sea, si esta es la posición inicial, que vaya retrocediendo poco a poco hasta que en un punto de 40 o 50 grados aproximadamente va a empezar a sentir dolor a nivel abdominal y que se va a empezar a irradiar por toda esta parte, ¿ya? Pero el dolor tiene que ser abdominal. Entonces, el signo del músculo del psoas. Son muy interesantes, me gusta mucho saber esto, pero qué flojera, la verdad, volver a pasar por esa situación. Apendicitis igual en una primera fase en la cual podemos utilizar el otro punto de McBurney que en relación con el músculo, en relación con el signo de la ola, puedo hacer presión y esta generación de gases y demás empieza a llevar el dolor hacia el sitio donde está toda la fisiopatología, por el cual hago presión en este punto y empiezo a sentir dolor en el lado contralateral, ¿ya? Signo de Rosbin. Muy interesante. Aunque mis semiólogos no me explicaban la fisiopatología, solo me decían que tenía que investigar. Apendicitis pélvicas. Vamos a pedir al paciente que se ponga en posición, se me ha ido la palabra semiológica, de cúbito, a eso me ha ido, está echado de espaldas. dorsal? Ya, gracias. Vamos a pedir al paciente que esté en el cúbito y lo que vamos a hacer es esta maniobra con el miembro inferior derecho. Ya siempre tiene que ser el miembro inferior derecho. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo en esta posición y vamos a empezar a aproximar hacia el abdomen. Aunque según la literatura, las últimas veces que lo he repasado,
Cuando ya se encuentra en esta posición, empieza a sentir dolor, pero vamos a empezar a aproximar en esta posición hacia la parte abdominal y el paciente va a empezar a referir dolor. Apendicitis pélvica, ¿ya? Maniobra específica para apendicitis pélvica, por el cual es muy importante saber todos los tipos de maniobras, porque si tenemos diferentes variantes anatómicas, entonces cuidado, digan que no es, ¿ya? Lo que me decían mis cirujanos. Puntos ureterales. Ya les he enseñado el punto ureteral superior, el punto ureteral medio, y el que supongo ustedes no van a poder practicar, no lo hagan, por favor. El punto ureteral inferior va a ser positivo cuando tenemos contacto directamente con el sitio ureteral, ¿ya? Pero pues obviamente en el varón y en la mujer va a ser completamente complicado, por el cual la maniobra dice que tenemos que hacer tacto rectal. Entonces al momento de hacer tacto rectal vamos a tener dolor a nivel de hipogastrio, ¿ya? Esta técnica casi ya no se usa, por si acaso. Es que es muy absurdo hacer esto. El punto ureteral inferior, o sea, no sé, no creo que sea buena idea hacer el tacto en la zona anal para solamente tener el punto ureteral inferior. Según la literatura, lo que yo puedo revisar, ya casi no se recomienda. Lo único que tenemos que determinar a través del laboratorio y a través de ecografía si realmente pues tenemos alteración o inflamación a nivel de los uretres, ¿ya? Que sería mucho más cómodo para el paciente, obviamente, pero supongo que hay colegas antiquísimos que todavía lo siguen haciendo. No lo recomiendo, no lo hagan, por favor. Pero bueno, si les enseñan otra cosa, cada colega tenemos diferentes opiniones, entonces si les piden que los hagan, les piden hacer tacto, en su práctica, bueno, varones tendrán que sacrificarse, supongo. Clasificación y fisiopatología de la peritonitis. Ya tenemos otras características, si bien podemos tener patologías asociadas exclusivamente con todos los órganos que tenemos a nivel del abdomen, tenemos el peritoneo, que también puede ser una causa de dolor, que normalmente vamos a tener peritonitis primaria, secundaria y terciaria. La peritonitis primaria, que está directamente relacionada con el peritoneo, es decir, trastornos asociados con el peritoneo, como puede ser la peritonitis difusa en ausencia de perforación de vísceras, huecas intraabdominales, peritonitis espontánea en niños y en adultos, peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria, que este sí es un poquito más común, peritonitis en pacientes con tuberculosis extrapulmonar y otras peritonitis granulomatosas, ¿ya? Peritonitis secundaria, dado por algún trastorno en la parte abdominal, absceso localizado o peritonitis difusa originada por el efecto de víscera abdominal, peritonitis por perforación aguda, una de las más comunes, peritonitis postoperatoria, peritonitis postraumática, esta también, peritonitis terciaria, que puede ser síndrome de peritonitis, el cual ocurre debido a alteraciones de la respuesta inmunitaria o respuesta deficiente, peritonitis sin evidencia de patógenos, peritonitis fúngica, peritonitis asociada a bacterias de bajo índice patógeno, o sea, el paciente tiene un déficit en el sistema inmunitario, por el cual nos puede llevar a un proceso inflamatorio, que finalmente puede estar asociado con inflamación del peritoneo. Y el esquema que vamos a tener relacionado con el dolor abdominal, por eso con este esquema pude refutar a mis queridos colegas que hicieron el diseño instruccional, porque según ellos era una gran idea colocar la fisiopatología del dolor abdominal, y solamente con este esquema pude debatir el por qué no debería estar dolor abdominal como un tema en específico. ¿Por qué? Porque si hablamos de dolor abdominal desde un punto de vista fisiopatológico, tendríamos que determinar, primero, ¿es una afección vascular, es una afección motora, afección epitelial, inmunitaria, tóxica o es extraabdominal? Una vez identificamos todo esto, tenemos que identificar qué lo provoca.
Puede ser por isquemia, puede ser por distensión, puede ser por lesión, puede ser por inflamación, puede ser por irritación, puede ser otras causas. Y una vez identificamos esto, tenemos que puede estar debido a embolia, trombosis, ruptura, disección, vasculitis, anemias, obstrucción intestinal biliar ureteral vesical, perforación, ulceración, infección, traslocación, edema capsular o visceral, uremias, toxinas, venenos, sangre, cardiotoras, afecciones genitales o metabólicas. Y con eso sabemos exactamente dónde se encuentra el dolor abdominal. Por el cual, si yo hiciera una clase de solamente dolor abdominal, tendría que hacer una clase de 3 semanas aproximadamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tendríamos que ver una por una, vascular, motora, luego epitelial, luego inmunitaria, luego toxina, luego esto, luego cómo funciona, aunque esto ya lo hemos visto, isquemia en procesos fisiopatológicos cuando hemos hablado de inflamación, esto no, que en la distensión, lesión hemos visto, inflamación hemos visto, la irritación es muy similar a la inflamación, otras causas neoplásicas, por ejemplo, entonces esto igual ya lo hemos visto, y ya de ahí, pues, el trastorno esencial, ¿ya? El trastorno esencial, por el cual a mí sí me parece muy absurdo hablar solo de esto, o colocar en el diseño instruccional dolor abdominal, porque es un universo, literalmente es un universo, pero me las he ingeniado para que no sea tan complicado, no sea tan complicada la fisiopatología, y no voy a hablar de la fisiopatología específica de todas las enfermedades, porque no me toca a mí, le toca a mis colegas cuando ya empiecen a llevar especialidades. Entonces, lo único que yo, para complicarlos un poquito la existencia, con las maniobras, pues los voy a destrozar en su examen. Así que, eso, preguntas. Así como en el internado hicieron conmigo, los voy a destrozar con maniobras, puntos dolorosos y asociado con fisiopatología. Uy, se salió Padilla, creo que era el que levantó la mano. No, error. Ah, yo. ¿Alguna pregunta, duda? Entonces, ¿están listos para su examen? Doctor, una consulta. Dime. ¿El punto cístico es parecido a lo que es el signo de McBurney? Punto. No, perdón, de Morphy. A ver, otra vez. ¿Cuál punto? Sí, el punto cístico con el de Murphy. No, tiene otras características. O sea, si bien están muy al lado del otro, tienen otras características. Ok. Plata. ¿El signo de Brumberg puede servir para identificar una peritonitis? Sí. En realidad es específico para peritonitis. ¿No es para apéndice, Doc? Si bien hay alguna literatura que dice que está asociado con apendicitis, el problema es que es al momento de soltar, porque el Bloomberg es al soltar, entonces al soltar recién causa dolor, no al presionar. Si tú lo haces en varios sitios y te da Bloomberg positivo, entonces estamos hablando de peritonitis. Pero está en la literatura, apendicitis al momento de soltar, solamente en fosa ilíaca derecha. Gracias, Doc. Ok. ¿Algo más? He subido sus diapositivas, ¿no? Ayer me dio flojera. No, doctor. Pase, doctor. Por favor. pase diapos. Por favor, sí. Ahora voy a subir. Muchas gracias. Ok. Bueno, nos vemos. Después me toca ictericia, creo, otro tema
¿O eso ya ha llevado? No. Voy a revisar. Nos vemos. Pórtense bien, por favor. Desayunen algo si es que no han desayunado. No, no puede ser. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Igualmente.